Comenzamos tejiendo en estambre delgado en color piel y un gancho del número 2.5 de aluminio. Hacemos 5 cadenas y sobre ellas 4 medios puntos, comenzando en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Tejimos de este lado de la cadena, vamos a tejer ahora de este, de modo que se forme un óvalo, un punto en cada punto, o sea 4 medios puntos más. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Aquí nos quedaron 8 medios puntos. Vamos a tejer una vuelta ahora con aumento, 2 medios puntos en cada punto. Y en total nos deben quedar 16 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer una vuelta más de 16 medios puntos, un punto en cada punto, comenzando la vuelta con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Tejemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Este aumento es el que voy a repetir. 2 puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente hasta terminar la vuelta con 24 medios puntos en total. Y vamos a tejer una vuelta más de 24 medios puntos también, un punto en cada punto. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena. Comenzamos la vuelta número 6 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente y un medio punto solo en el siguiente. Esto es lo que voy a repetir: 2 juntos, 1 y 1 hasta terminar la vuelta con 32 medios puntos. Después de esta vuelta voy a tejer 3 vueltas más de 32 medios puntos cada una. Comenzamos haciendo una cadena para esta vuelta número 10. Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente. Este es el aumento que voy a repetir: 2 juntos, 1 solo, 2 juntos, 1 solo, hasta terminar la vuelta con 48 puntos en total. Además de esta vuelta vamos a tejer 5 vueltas más de 48 puntos, un punto en cada punto. Aquí ya está rematada esta pieza. Ahora vamos a colocarla de modo que esta parte de aquí quede recta y hacemos coincidir los puntos de la orilla. Vamos a fijar nuestro estambre y vamos a tejer un medio punto en cada punto, abrazando la parte de atrás y la de enfrente. Hasta terminar la vuelta hay que cerrar por completo. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Les deben quedar 24 medios puntos. Ahora en esta parte angosta vamos a tejer 14 medios puntos alrededor. Estamos atravesando la vuelta número 1. Entonces entré por el costado y ahí voy a tejer 2 medios puntos juntos. En el siguiente punto 2 medios puntos juntos. En el siguiente un medio punto. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente y en el otro costado
2 medios puntos juntos. Aquí llevo en total 9 puntos. Ahora por el otro lado vamos a tejer 2 medios puntos juntos, 1, 2 medios puntos juntos, 5 puntos en total. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer una vuelta más aquí alrededor de 14 medios puntos, un punto en cada punto. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lana. Vamos a cambiar de color, en este caso es blanco, y vamos a tejer sobre los 7 puntos de la parte de enfrente de esta manera. Siete medios puntos, un punto en cada punto en esta primera vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y por el revés las vueltas se van a tejer de esta manera. Iniciamos con 2 medios puntos juntos en el primer punto. Cuatro medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer y hacemos un medio punto en el último. Nos vuelven a quedar 7. Hacemos una cadena. Ahora todas las vueltas por el derecho van de esta manera. Un medio punto en el primer punto. Pasamos el segundo punto sin tejer. Hacemos 4 medios puntos y 2 medios puntos juntos en el último punto. Vamos a repetir estas dos últimas vueltas hasta tener en total 7 vueltas contando la del inicio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Esta parte nos debió quedar inclinada hacia la izquierda. La parte que vamos a tejer atrás va a ir inclinada hacia la derecha. Entonces estamos por el derecho de nuestro tejido, hay que guiarnos por la vuelta que tejimos para cerrar esta pieza. Entonces solamente doblo esta parte y empiezo a tejer de aquí hacia acá. Tejimos 7 medios puntos en la primera vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Y como me toca tejer por el revés, voy a iniciar con un medio punto, paso el siguiente sin tejer, tejo 4 medios puntos, uno en cada punto y 2 medios puntos juntos en el último punto. Hago una cadena, volteo el tejido. Como estoy por el derecho ahora, voy a iniciar haciendo 2 medios puntos juntos en el primer punto. Cuatro medios puntos, paso el siguiente punto sin tejer y hago un medio punto en el último punto. Estas dos vueltas las vamos a repetir hasta tener en total 7 vueltas contando la del inicio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lana. Ahora con estambre en color azul turquesa vamos a tejer en esta parte sobre los 24 medios puntos 26 medios puntos, 2 medios puntos juntos al principio y 2 medios puntos al final, un punto en cada punto en todos los puntos centrales.
Colocamos el estambre, hacemos una cadena y tejemos 2 medios puntos juntos en el primer punto. Después 22 medios puntos, un punto en cada punto y 2 medios puntos juntos en el último punto. Aquí tejimos medio punto normal. Las siguientes 4 vueltas vamos a tejer medio punto de costilla. Hacemos una cadena, 2 medios puntos juntos al principio y después, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o viendo la cadena vertical, el hilito del lado izquierdo, en ese es en el que vamos a tejer un punto en cada punto de todos los centrales y 2 medios puntos juntos al final. Esos 2 medios puntos se tejen normales en donde corresponde. Como esta vuelta vamos a tejer 3 vueltas más. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora vamos a doblar esta parte hacia enfrente y con el mismo estambre vamos a tejer atravesando el color azul y el color piel de esta manera. Bueno, en ese lugar vamos a tejer una vuelta de medio punto normal. Empezamos con una cadena. En total nos deben quedar 26 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un punto en cada punto. Por 7 vueltas más. En total nos deben quedar 8 vueltas de 26 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer las 8 vueltas de 26 medios puntos cada una. Vamos a tejer 9 vueltas más, también de medio punto, pero con disminución. Tejemos el primer medio punto, pasamos el siguiente sin tejer y hacemos medio punto en todos los puntos centrales, uno en cada punto. Pasamos el penúltimo punto sin tejer y hacemos un medio punto en el último punto. Vamos a hacer 8 vueltas más como esta, iniciando cada vuelta con una cadena. Terminamos con 8 medios puntos. Ahora vamos a tejer en sentido contrario de como hicimos aquí. Aquí tejimos recto y disminuimos. Ahora va a ser al contrario, vamos a aumentar y después a tejer recto en la misma medida que lo hicimos aquí. Entonces esta última vuelta fue de 8 medios puntos y voy a iniciar con una vuelta de 8 medios puntos también. A partir de aquí ya es la segunda mitad de la copa del sombrero. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer 9 vueltas, haciendo un aumento al principio y un aumento al final de la vuelta. 2 medios puntos juntos en el primer punto, 6 medios puntos, uno en cada punto y 2 medios puntos juntos en el último punto. Tal como tejí aquí, voy a tejer 9 vueltas con aumento y después 9 vueltas más recto, un punto en cada punto. Así nos debe quedar. Vamos a doblar a la mitad. Y vamos a tejer una vuelta de medio punto en toda esta parte para poder unir. Estamos abrazando la parte de enfrente y la parte de atrás.
y vamos a tejer un medio punto en cada vuelta, y en esta parte un medio punto en cada punto, un medio punto en cada vuelta, y al terminar dejamos 30 centímetros para poder coser, porque vamos a cerrar este lado. Vamos a coser de esta manera, tomando el punto de la vuelta de base en donde tejimos la primera vuelta de la copa. Lo levantamos y atravesamos uno de los puntos de este lado de la última vuelta. Levantamos el punto y el siguiente punto, y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a cortar tramos de hilo en color lila de 45 centímetros de largo. Los doblamos a la mitad de 2 en 2 y los vamos a colocar en esta parte, atravesando el punto en color piel. Como si fueran flecos de bufanda. Vamos a poner 6 de este lado y 6 de este. Una vez que tenemos los 6 flecos, vamos a ubicar el punto entre la vuelta 6 y 7, de abajo hacia arriba, contando de abajo hacia arriba, y ahí los vamos a anudar. De esta forma. En ambos lados se van a amarrar así. Después vamos a hacer una trenza a todo lo largo y al final repetimos lo que hicimos aquí, amarrar con otra hebra independiente, y cortamos los sobrantes para emparejar, y les debe quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer otra pieza idéntica a esta, pero los flecos de bufanda van a ser de 25 centímetros de largo, doblados a la mitad. Se van a colocar de la misma manera, se va a anudar aquí, y el extremo que sobra, que va a ser pequeño, se va a doblar hacia atrás y se va a pasar por debajo de estos flecos, y ahí se le pone un poco de pegamento para que ya no se mueva. Entonces nos debe quedar algo así. Para el sombrero de la niña se va a levantar el ala y se va a poner un poco de pegamento en estos extremos. Solo ahí, esto queda libre. Ahí le vamos a colocar un moñito, y lo único que faltaría sería ponerle un par de ojos de papel y una boquita también de papel. Ahora, para el niño, el ala de lo que sería el sombrero se va a bajar y se va a pegar este extremo en la parte de atrás, y hacemos lo mismo del otro lado. Recuerden que el pelo ahora es corto, entonces va a quedar de esta manera, y el cuello se va a doblar en forma diagonal de esta manera, y el otro lado en sentido opuesto. Ahí se pone pegamento solo en esta esquina y en esta. Se baja y el cuello debe quedar así. Igualmente se le pone pegamento para que ya no se mueva del lugar.
En este caso el moño lo va a llevar en el cuello. Y vamos a colocarle los mismos ojos y la misma boca. Esta parte que queda vacía se puede decorar colocándole algún escudo, algún botón, bordándole iniciales o el nombre, al igual que para la niña. Y así queda terminado. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.